Buenas. Me va a venir muy bien tener esta Nintendo Switch por aquí a mano, precisamente porque he visto que en las últimas horas la gente se ha vuelto muy amante de la semántica y a la hora de describir ciertas cosas se han puesto un poco picajosos y todo se ha dicho. No entiendo muy bien el por qué. Vamos a hablar de esa nueva Xbox, vamos a hablar de la PlayStation 6 y vamos a hablar de la máquina de Steam. No sin antes hablar de las ofertas que tenéis en el enlace de la descripción a Eneba, porque echad un vistazo, mirad. Crimson Desert por alrededor de 60 pavos, tanto en PC como en Xbox. También tenéis el Forza Horizon 6 por 46 euros en lugar de 70. También tenéis el Toxic Commando o por ejemplo Death Stranding 2 por precios que rozan también los 60 pavos. Si no te compras estos videojuegos por estos precios, vas a ir por la calle y te van a señalar, van a decir mira ese que se ha comprado un videojuego a precio oficial. o imagina que hacen eso. Bueno, lo dicho, que tenéis muy buenos precios a través del enlace de la descripción. También tenéis suscripciones todavía un poco rebajadas con respecto a los precios oficiales que tenemos hoy en día, así que pasaros por allí porque son tarjetas limitadas. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando con esa nueva Xbox? Con la conocida actualmente como Xbox Elix. Pues lo que sucede es que por una parte ha habido una filtración de precios, o al menos hay un rumor por ahí pululando, que dice básicamente que el dispositivo valdría entre los 900 y 1.200 dólares. Son las horquillas que actualmente estaría manejando Xbox, horquillas que pueden variar debido a la crisis de los componentes. Bien, dicho esto, yo en lo personal es una gama de precios que contemplo para una posible compra, principalmente porque recordad que aquí no solamente vais a tener acceso al mundo de las consolas, no solamente vais a tener acceso a todo vuestro catálogo completo como tal, sino que además vais a tener acceso al mayor catálogo del mundo, que es el de PC. Al menos por ahora tenemos confirmado que Epic va a estar disponible en esa plataforma y seguramente se adhiera Steam, entre otras cuantas que por supuesto también estarán. La cuestión es que no puedo medir esta plataforma con el mismo rango que otras consolas. No puedo medir esto lo mismo que en su momento medí el precio de la PlayStation 5 Pro, porque algunos se creen que esto es de hipócritas, defender estos precios y atacar al precio de una videoconsola que valga 800 pavos. Pues no es efectivamente lo mismo. Si a mí me dijeran que la PlayStation 5 Pro cuesta 900 euros u 800 y te trae Steam, esa consola ya estaría en mi casa. Esa consola yo ya la habría comprado hace muchos meses, pero la cuestión es que no. La cuestión es que te ofrece el mismo catálogo que la PlayStation 5 normal y por esas mejoras a mí en lo personal pues no me vale la pena. Me parece excesivamente caro. Ahora, si tú me hablas de una plataforma que te va a dar acceso a muchos más videojuegos, a muchas más posibilidades y a mucha más configuración, pues obviamente todo eso es valor añadido, aparte de que está ganando también un catálogo de precios mucho mejor que el que tienes en consolas. Pero bueno, por eso, entre otras cosas, en redes sociales he dejado caer que si esto se mueve en ese rango de precios, tiene mi reserva automáticamente el día en el que se ponga a la venta. Reserva día 1, así os lo digo. Obviamente habrá que valorar si a nivel de optimización, potencia y ese tipo de cosas este dispositivo da la talla. Entiendo yo que sí, entiendo que estará por encima de la Xbox Series X, por ejemplo. Yo creo que en eso no se va a dar un paso atrás, lo doy por sentado. Pero bueno, habrá que verlo de todas formas. Claro, esto me ha traído mucho debate. Esto me ha traído mucho debate principalmente porque hay gente en redes sociales y aquí también en la caja de comentarios que me dice: oye, para eso cómprate un ordenador, ¿para qué te vas a comprar ese dispositivo? Pues será porque en el ordenador no tengo acceso a todo mi catálogo de Xbox. Punto número 1, más de 400 juegos. Punto número 2, no me gusta la experiencia de PC. A mí me gusta lo que te ofrece en cuanto a posibilidades, pero a mí no me gusta todo lo que funciona ahí dentro. A mí es que en general la experiencia de estar sentado en un escritorio, no te voy a decir que la odie, pero estoy a medio paso de hacerlo. Vamos, que llevo toda mi vida delante de pantallas y delante de ordenadores, y cuando digo toda mi vida es toda mi vida. Pero vamos, que yo desde que tenía aquí en casa un Windows 95 y un Windows 98, si yo estoy harto ya de ordenadores, como quien dice. A mí no me digas que yo en mis ratos libres de videojuegos me siento en eso. Para juegos de estrategia, como el Age of Empires, los Sims y esas cosas, pues sí, de toda la vida, sí, es la forma realmente correcta de jugarlo, o los Warhammer, algunos de estos, pero a mí
lo que me gusta es la experiencia de consola. Y si tú me dices que aquí voy a tener todo mi catálogo, voy a tener también todas esas posibilidades del PC, pero en experiencia salón, en experiencia consola, pues a mí me lo tienes vendido. Y ya está, es que no hay mucho más que decir sobre ese asunto. Y repito, no me vengan ustedes con el rango de precio porque esto te ofrece muchas más cosas que una videoconsola de alta potencia. Es que en eso no hay mucho que debatir. Dentro de todo esto hay un punto interesante que no se está comentando, a lo cual posiblemente le dedique un vídeo más adelante, y es la posibilidad de que regresen más videojuegos retrocompatibles. No solamente es que puedas acceder a videojuegos clásicos que están en Steam, por ejemplo, y que no existen en videoconsolas a día de hoy. Aparte de eso, aparte de esa posibilidad que vas a tener encima de la mesa, se está diciendo por ahí también que Microsoft está intentando recuperar el programa de traer videojuegos clásicos, aunque eso lo veo más lejano. Pero independientemente de las especulaciones, luego se ha formado el debate. El debate está girando en torno a que esto no es una videoconsola, a que esto se trata de un ordenador o se trata de un producto de origen alienígena. Vete tú a saber, pero básicamente las redes sociales, incluyendo gente influyente como por ejemplo el Doritos, vienen a comentar constantemente que no, que esto no se le puede llamar videoconsola y casi que están discutiendo con todo el mundo. Debo decir una cosa, adoro el siglo XXI y a todos estos amantes de lo literal y la semántica que nos encontramos en las redes sociales. Gente que se agarra a la definición literal para intentar ganarte cualquier debate y que luego los ves hablar y escribir y dices, hostias, madre mía, que de patadas al diccionario. ¿Por qué hay tanto énfasis en chillar en redes sociales en que esta próxima consola Xbox es un ordenador y no una videoconsola? Que a ver, en términos literales puede decir, efectivamente, no va a ser una consola tradicional. Pero repito, ¿cuál es el fondo de todo esto? Pues mirad, el fondo es el mismo que hubo en su momento con la Nintendo Switch. ¿Qué es lo que pasó con la primera Nintendo Switch? Pues que la gente no paró de chillar en redes sociales en que esto no era una plataforma de sobremesa, sino que era una plataforma portátil. Era para decirles, hostias, ¿de verdad? Yo pensaba que todo este tiempo era magia. Bueno, broma fuera, todo eso me lo decía, o se lo decían a la gente mientras estaban en su casa jugando en modo sobremesa esta plataforma. ¿Qué más da que el concepto de base sea portátil si te deja jugarlo en modo sobremesa con una experiencia literalmente idéntica a la sobremesa de siempre? ¿Qué más da? Pues lo dicho, el objetivo era guerra de consolas. No me digas que esta consola va a vender más que mi plataforma de sobremesa favorita de hace 20 años. Ese era el único objetivo. No busquéis más cosas. Es la tarumbada suprema que tenemos en las redes sociales a día de hoy con estos puntos. Es lo mismo que se está diciendo con la Xbox, pero no por tanto que venda más que su consola favorita, sino porque no haya comparativas a nivel de potencia. Para que cuando digan que esta nueva Xbox es más potente que su consola favorita, poder decir, es que no es una videoconsola, es un PC. Y así decir, he ganado, niños pequeños. Mirad, yo entendería eso cuando tiene alguna clase de aportación informativa real y útil. Por ejemplo, con la Xbox portátil. ¿Yo por qué en este canal me empeñé tanto en decirle a la gente esto no es una consola portátil, sino que es un PC portátil? Es un PC de mano. Porque eso tiene una finalidad informativa muy importante. Tú, a través de ese dispositivo, no puedes acceder a tu catálogo de consola. Con lo cual decir que es una videoconsola ya lo veo incorrecto. Pero es que en esta nueva Xbox sí vas a poder acceder a todo tu catálogo. A nivel informativo no aporta nada decirte que esto no es del todo una videoconsola. ¿Qué más da si vas a poder tener la experiencia de consola y todo tu catálogo de consola ahí? Con la portátil esa, pues básicamente yo tenía que repetir eso para que la gente luego no se lleve un susto y diga, oye, tengo 500 juegos comprados en Xbox, pero cuando me compro esa portátil puedo jugar a 20. Pues hombre, es útil decirte que tú a lo que vas a poder jugar es el catálogo de PC, porque eso es un PC. Eso directamente es que cuando lo inicias aparece el Windows 11 y aparece pues básicamente todo lo que te encuentras al iniciar un ordenador. Ya está, esa era una utilidad informativa, decirte esa clase de cosas, pero si aquí esto no está aplicando ni te va a cambiar la experiencia en ningún sentido, ¿cuál es la finalidad? Pues lo dicho, la tonta guerra de las consolas, decir yo he ganado, tú has perdido, yo tengo la consola más potente, yo tengo la más vendida,
y por favor desaparece del mapa para que así mi compañía favorita pueda abusar de mí tranquilamente. Eso es lo que te están diciendo en realidad de manera literal. Lo que pasa es que, lo dicho, las redes funcionan un poco así. Si tu plataforma favorita hace algo mal contra ti, no te preocupes, que es que la otra es mucho peor que la tuya. Lo dicho, es la bajeza más suprema y absoluta que tenemos en el mercado de jugadores a día de hoy. El momento más bajo de toda la historia, os lo digo así, pero bueno. Esto es básicamente lo que hay ahora mismo. En un grado más pequeño, este debate también lo tuvimos con la Steam Machine, una plataforma que, de una manera más abierta, sí te dice que es un PC básicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que igualmente te va a ofrecer la experiencia de consola de sobremesa, te va a ofrecer básicamente la misma forma de moverte y te va a ofrecer las mismas posibilidades que tiene el mundo de Steam particularmente. Pero bueno, lo dicho, yo entiendo que el debate con Xbox genera tráfico y el debate con Steam pues no genera básicamente nada. Pero bueno, ya que estamos con esta plataforma, vamos a ir con la información que tenemos de última hora. Y es que ya sabéis que esta plataforma se tenía que haber lanzado durante el primer trimestre de este año. Obviamente ya no llega. Pero el caso es que luego dijeron que sería durante el primer semestre, durante esta primera mitad de año. Pues ojo, porque eso ahora también entra en duda. Parece ser que las cosas no están yendo tan bien como esperaban con el lanzamiento de esta plataforma, sobre todo debido, una vez más, a la famosa crisis de componentes. Ayer, de hecho, con esta noticia, el susto fue todavía más mayúsculo, principalmente porque cuando sacan la información en su blog oficial, de hecho lo redactaron de una manera que daba a entender que incluso ni siquiera salía este año, porque pusieron algo así como que estamos luchando por lanzarlo durante este 2026. Claro, eso suena a hablar incluso de la posibilidad de que no llegue este año. Luchar por lanzarlo este año es que todavía no estás seguro de que llegues. Pero claro, al poco rato lo redactaron de nuevo y editaron para poner que se referían a la primera mitad de año. Yo también hice una publicación en redes sociales poniendo eso y luego lo tuve que editar cuando ya vi que lo habían corregido. Pero vamos, que en principio sí, en 2026 va a llegar la Steam Machine y quieren que sea durante esta primera mitad de año. Sí que hay dudas sobre eso y que puede que incluso llegue durante el verano o hacia la segunda mitad. Ellos pues obviamente están con el problema de la crisis de una manera bastante agresiva, principalmente porque tuvieron muy mala puntería. O sea, recuerdo que esta máquina cuando la anunciaron fue básicamente cuando estaba estallando la crisis de los componentes y a diferencia de lo que pensaban muchos, no ha sido una crisis breve. Es una crisis que tiene pinta de un plazo inmediato malísimo. Hay algunos componentes que incluso están volviendo a subir de precio. O sea, ya no es simplemente que se queden establecidos o estancados y tal. No, es que incluso algunos están subiendo todavía más. Y parece que este año va a ser muy malo, ¿eh? O sea, este año va a ser terrible. El problema: estas máquinas seguramente ya estén fabricadas, ¿vale? Estas máquinas seguramente ya estén hechas, pero tienes que hacer acopio de más material para seguir abasteciéndolo durante los siguientes años. La Steam Machine, por ejemplo, ya no se está vendiendo prácticamente, y es porque ya no les sale a cuento, posiblemente les salga mejor sacar una nueva máquina. Así que de momento paciencia, porque es que ni siquiera quieren dar el precio, ya que las cosas no están en su mejor momento. Para finalizar, vamos a hablar de la nueva generación de PlayStation, una futura PlayStation 6. Particularmente, pues de manera obvia, después de toda esta bomba informativa que ha sido la nueva consola de Xbox, muchos han hecho esa pregunta: ¿qué va a pasar con PlayStation? ¿No va a seguir esa carrera? ¿No va a anunciar absolutamente nada? Tenéis que tener en cuenta varios puntos, pero el primero con el que vamos a ir es con una información que nos aporta More Laws is Death. Este señor, este creador de contenido, que generalmente suele traer información bastante interesante acerca de hardware, acerca de muchos dispositivos y demás, lo hemos tenido bastante presente para traer precisamente información de la próxima Xbox. Ha dejado caer que PlayStation sigue teniendo como intención empezar a fabricar esa nueva videoconsola a mediados o en el segundo trimestre de 2027, con el objetivo de que a finales de ese mismo año, durante las navidades, llegue la PlayStation 6. Vamos, que Xbox y PlayStation llegarían de la mano. La cuestión es que sí que es cierto que deja claro que estos planes no son del todo seguros y que posiblemente, debido a temas de fabricación y demás,
puede que la PlayStation 6 se demorase hasta principios o primera mitad de 2028, ¿vale? Pero esto, pues obviamente tiene muchos condicionales. Hay otros múltiples analistas que piensan que PlayStation 6 no va a llegar hasta por lo menos 2028 o incluso algunos piensan que 2029. Los que dicen que 2030 para mí se han columpiado bastante, pero bueno, el caso es que los planes obviamente aquí entran en especulación, no hay una información específica más allá de la que te pueda ofrecer un fabricante y en este caso AMD no ha dicho nada. El punto es que tenéis que tener en cuenta un pequeño detalle. PlayStation no maneja los tiempos de anuncio igual que Xbox, lo maneja de una manera completamente distinta. Xbox sí tiene relativa urgencia por apostar por un nuevo sistema, ya que las consolas actuales prácticamente se han dejado de vender. Xbox ya no le está dando importancia a las Series X y a las Series S, cosa que en lo personal pienso que deberían de hacer, aprovechar hasta el último momento, porque son dispositivos estupendos, a mí me encantan. El caso es que PlayStation sí tiene una consola en el mercado que te encuentras en todas las tiendas. A la PlayStation 5 le sigues teniendo que dar recorrido comercial, con lo cual si ya a día de hoy empiezas a hablar de una PlayStation 6, pues la gente quizá no se compre la PlayStation 5, quizá pues esperen a ese nuevo sistema, y más teniendo en cuenta que a final de año tenemos un monstruo llamado GTA 6. Ese bicho pues va a vender muchas videoconsolas PlayStation 5, pero claro, si haces el anuncio de que ya estás con una PlayStation 6 para el año que viene, pues mucha gente lo mismo dice, oye, me la compro el año que viene y juego una versión mucho mejor que la actual. Claro, pues tienes que saber manejar un poco ese mercado. Xbox tiene una urgencia y PlayStation de momento pues no la tiene para anunciar nada. De todas maneras, tened como punto de referencia a la PlayStation 5. Esa plataforma se mostró en junio del año 2020, si no recuerdo mal, y se lanza en noviembre. Vamos, estamos hablando de unos 5 meses aproximadamente, así que más o menos es precisamente igual que la Nintendo Switch. La Nintendo Switch se muestra en enero y se lanza en junio, o sea, son unos 6 meses más bien, ¿no? Pues el rollo es ese, que al final esta gente se maneja en unos tiempos completamente distintos. Cuando no tienen urgencia, aprovechan hasta el último momento, por supuesto dan un tiempo prudencial para una campaña de marketing y a partir de ella que sea lo que Dios quiera. Incido que obviamente también hay que tener en cuenta la crisis de los componentes. Si tú sacas rápidamente un producto y al año lo vas a tener que subir de precio, hay un problema ahí. Pero bueno, ya lo iremos viendo. En la caja de comentarios vuestras opiniones sobre todos estos asuntos y por supuesto y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.